Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa En Palabras Simples del canal del Poder Judicial, un espacio donde buscamos en palabras sencillas explicarles acerca de ciertas decisiones judiciales. Hoy nos acompaña la abogada de la Dirección del Trabajo, Marta Donaire. Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Y además nuestra periodista del canal del Poder Judicial, Francisca Campos. ¿Cómo te va? Gusto Hola, saludar. Sebastián. Hola, Marta, ¿cómo estás? Hola, Muchas Francisca. gracias por acompañarnos hoy. Como tú le explicabas, Sebastián, este programa En Palabras Simples busca explicarles a ustedes, en palabras simples, diferentes temas. Y el que hoy vamos a ver junto a Marta es el acoso laboral. ¿Qué debe hacer una persona si es acosada laboralmente? ¿Cuántas personas son acosadas laboralmente al año? Lo vamos a responder en la siguiente nota. Amenazas de despido, descalificación verbal del desempeño del trabajador o explotación son ejemplos de acoso laboral. Esto ocurre cuando existen conductas ligadas a agresiones y molestias reiteradas, las que son realizadas por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de alguno de sus pares. Estos actos perjudican la situación laboral o las oportunidades en el empleo de la persona acosada. Durante el 2015, a nivel nacional, la Dirección del Trabajo recibió 1.660 denuncias ligadas solo a acoso laboral. La persona víctima de acoso laboral debe realizar su reclamo por escrito a la dirección de la empresa, establecimiento o servicio en que trabaja o a la respectiva inspección del trabajo. Bueno, Marta, cuéntanos, el acoso laboral, ¿cómo se puede llegar a definir? Porque el tema de qué acoso, qué no acoso, es como un poco, a mí se me hace que es como difícil de probar. Es que eso como que a mí me pasa un poco, que siento que yo puedo ser víctima de un acoso laboral, pero ¿cómo puedo llegar a demostrarlo o cómo puedo yo darme cuenta de que estoy siendo parte de un acoso laboral? Bueno, Sebastián, tal como tú señalas, el acoso laboral es de muy difícil prueba. Sin embargo, nuestro legislador, a través de una modificación que se hizo al Código del Trabajo el año 2012, nos dio un concepto de lo que podemos entender por acoso laboral. Y ese concepto nos ayuda, digamos, a determinar o establecer los requisitos para que una persona se pueda dar cuenta si está siendo víctima o no de un acoso laboral. El Código del Trabajo en el artículo 2 nos dice que el acoso laboral es toda conducta que constituye una agresión o hostigamientos reiterados que es ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores, que se puede ejercer por cualquier medio y que tiene que tener un resultado. Y ese resultado, para él o los afectados, tiene que ser su menoscabo, humillación, maltrato, o bien tiene que amenazar o perjudicar la situación laboral de ese trabajador en su empleo, o bien sus oportunidades en ese empleo. Aquí no hay una cosa jerárquica como de que tenga que ser necesariamente el jefe, también puede darse que pueden ser un grupo de trabajadores que están atacando a una persona, también tiene que ver con las garantías constitucionales que tenemos nosotros. Exacto, ¿no? bueno, Por ahí va la cosa. exacto, Sebastián. En cuanto a lo que tú señalas, existen varios tipos de acoso. El más común y el que todos conocemos es el que ejerce el jefe o el superior jerárquico respecto del subordinado, que es el acoso descendente, se le llama en doctrina, pero también está el acoso que hacen los compañeros de trabajo, el acoso horizontal, ya que hace un par, un compañero nuestro. Y también, en menor medida y menos conocido, es el acoso ascendente, que es el acoso que también pueden hacer un subordinado respecto de un superior o de un jefe. ¿Cómo vendría a ser eso? Me llamó la atención eso de que una persona al final que tiene más bajo rango pueda generar acoso laboral a su jefe. ¿Cómo se puede dar eso como para poner en ejemplo? Claro, es bien poco usual, Ya. pero sí se puede dar, por ejemplo, en aquellos casos donde el que pasa a ser jefe es alguien que antes era un par de esos trabajadores, de ese grupo de trabajadores, o bien cuando llega un nuevo jefe y no se inserta de una manera correcta en nuestro equipo de trabajo. ¿Ya? Generalmente estos casos se dan, por ejemplo, en el rubro de la minería, donde hay trabajadores que son muy antiguos, que llevan muchos años, que muchas veces no tienen una profesión, sino que han desarrollado un oficio dentro de esa empresa o dentro de esa empresa. Y llega, por ejemplo, un jefe nuevo que es un profesional recién salido de la universidad. Entonces, en ese tipo de situaciones es donde se puede dar este acoso laboral ascendente. Ahora, Marta, bien dentro de esta acoso laboral, lo vimos en la nota, ¿cierto? Son más de 1.500 denuncias que ustedes recibieron en 2015. Entonces, preguntarte, ¿cuáles son los típicos casos de acoso laboral? ¿Cuáles son los que más llegan también? Mira, los que más llegan a la inspección del trabajo dicen relación con estos hostigamientos que pueden consistir
por ejemplo, en aislar al trabajador del resto de sus compañeros de trabajo, no otorgarles el trabajo para el cual están siendo contratados, o bien hacerles exigencias que este trabajador nunca va a poder cumplir normalmente, y que obviamente lo que espera el acosador, en este caso es el empleador, es que no los cumpla, para tener así quizás una causal para poder despedir a este trabajador. Se da mucho el tema de los casos, ¿a ustedes les pasa de que se ve que las mujeres se van, por ejemplo, postnatal y después regresan y como que hay algunos trabajadores como que Sí. les molesta el tema del postnatal, poco menos quieren que las mujeres no tengan hijos, así Exacto. como ¿cuál es la solución entonces? Y empiezan a tomar medidas como pequeñas, yo las encuentro medias mezquinas, incluso como de cambiarla de puesto, sacarle su escritorio o ¿les pasa eso a ustedes? ¿Les llegan Sí, casos de eso? mira, ¿Qué es lo más usual? el acoso laboral no se da respecto de cualquier trabajador. O sea, al que acosan es una persona, un trabajador que ha sido como designado, por decirlo de alguna manera, para ser acosado. ¿Y cuáles son estos grupos de trabajadores? Tal como tú señalas, una trabajadora que vuelve de sus licencias maternales o de sus permisos maternales, también los trabajadores que han hecho en forma prolongada uso de licencia médica por enfermedad común, también aquellos trabajadores que se han atrevido a ir a denunciar a su empleador, por ejemplo, a la inspección del trabajo, producto de incumplimientos laborales, y también aquellos trabajadores que, por ejemplo, manifiestan su intención de afiliarse a una organización sindical o bien de constituir un sindicato. Tema ahí bien importante Esos con el son los tema grupos que generalmente no tenemos estadísticas, como no lo los hemos vulnerables, clasificado, claro. pero son como los que pueden ser objeto de este acoso laboral por parte del empleador y de alguna otra medida también de otros trabajadores de la empresa. Y Marta, sobre estas denuncias, ¿cierto? Se puede hacer la inspección del trabajo, bien, en la dirección del trabajo, tú estás ahí siempre, entonces quería saber cómo se lleva a cabo esta investigación, porque es muy difícil poder comprobar si realmente lo que está ocurriendo es acoso laboral. Entonces, ¿cómo es ese Claro, procedimiento? También es como engorroso. Claro, porque como en la práctica suena súper entendible, ya mira, no, el trabajador esto, pero ¿cómo lo puedo yo llevar al papel y decir, oye, como Claro. las situaciones? Y también, ¿qué gana ese empleador de decir que está siendo acosado laboralmente? Mira, acá nosotros tenemos un procedimiento establecido en la Dirección del Trabajo respecto de aquellos trabajadores que han sido acosados por el empleador o bien por algún representante del empleador, jefe mandos medios, jefes de turno, supervisores. Ese es el ámbito dentro del cual nosotros tenemos las facultades para investigar. El trabajador que sienta que está siendo objeto de conductas de acoso puede dirigirse a la inspección del trabajo del domicilio de la empresa y hacer esta denuncia. Y esta denuncia nosotros la tramitamos conforme a un procedimiento por vulneración de derechos fundamentales, porque este acoso laboral generalmente afecta una garantía protegida por nuestra legislación, por ejemplo, la integridad psíquica del trabajador, la honra del trabajador, la dignidad. Y verificada esa situación, nosotros tenemos un abogado y un fiscalizador de la inspección que investigan, realizan una investigación, no es una fiscalización cualquiera, sino que es una investigación y que, como bien ustedes dicen, es muy difícil de probar, pero también tenemos que el legislador en el Código del Trabajo, en este procedimiento de tutela laboral, no nos exige mucha prueba, solamente nos exige indicio, vale decir ciertas huellas, ciertos hallazgos que el fiscalizador pueda detectar en la investigación, que sumadas todas ellas le puedan permitir a un juez, porque es el juez en definitiva el que va a declarar si hubo o no vulneración producto de este acoso laboral, le van a permitir a ese juez establecer en un juicio de tutela si hubo vulneración de un derecho fundamental producto del acoso laboral de cual fue objeto el trabajador. Yo quiero dos cosas. Lo primero, explicarle a la gente el tema de lo que cuando uno se refiere a vulnerar lo que es un derecho fundamental, explicarles porque es un buen consejo. Yo creo que la gente no es muy masivo como ver, buscar en Google, tampoco no cuesta mucho poner artículo 19 de la Constitución y ver todos los enumerados, porque esos precisamente son nuestros derechos que están protegidos por la Constitución y esos son los derechos que uno puede decir, bueno, yo creo que me está pasando a llevar este derecho.
Eso es lo primero. Y lo otro que es muy interesante, encuentro yo, es que acá, a diferencia de los juicios penales, que es donde la persona sí tiene que mostrar pruebas contundentes para poder acusar a una persona de un delito, acá el trabajador tiene que solamente mostrar indicios y ya con el solo hecho de mostrar indicios le pasa la pelota al empleador. Exacto. Es como, creo yo, que hay que dejarlo claro, sobre todo tomando en cuenta de que se nos está haciendo muy difícil el tema de probarlo, porque tampoco, obviamente, es una cosa de común, de un poco lógica. Si yo soy trabajador de una empresa y resulta que tengo a mi compañero que lo están acosando y mi compañero se para y dice, ya sabes qué más, te voy a llevar a juicio, oye, ¿me podís pagar? No, pues viejo, porque yo también voy a perder mi trabajo o yo también me expongo a perder el trabajo. Entonces, como que me parece que sí, eso que tú dices, claro, es verdad y es la dificultad que nos encontramos nosotros como servicio al momento de fiscalizar, porque tampoco tenemos muchas facultades como sí la puede tener un juez. Pero sí es importante que esos trabajadores que ven cómo acosan a un compañero, ellos también están amparados por una garantía que está protegida por el procedimiento de tutela laboral establecido en el Código del Trabajo, que es la garantía de indemnidad. ¿Qué me garantiza eso? Que yo, si soy objeto de alguna represalia por parte de mi empleador, porque hice alguna declaración o porque interpuse alguna acción, tanto en la Inspección del Trabajo como en los tribunales, a mí eso me protege. No te protege del despido, te pueden despedir igual, pero sí yo podría como trabajador afectado demandar ante un tribunal que mi despido fue vulneratorio de esta garantía de indemnidad, que me protege contra las represalias que puede realizar el empleador por alguna declaración mía, por ejemplo, en un procedimiento de la Dirección del Trabajo. Claro, ese es el problema, que los otros trabajadores temen al despido finalmente, porque también tienen que protegerse a ellos. O ser objeto también después de acoso laboral. Es lo lamentable, porque ¿qué pasa? O sea, cuando una persona, me parece que yo no quiero dar ni un caso, no sé, porque me equivoque, no sé caso a caso, pero me imagino que usted no se encuentra con ningún caso de una persona que haya ganado un juicio y que después haya seguido trabajando en esa empresa. O sea, me parece que en el minuto que uno ya toma la decisión de ir a un juicio con un trabajador, ya... al apoyo. Está rota la relación. Está rota la relación. O sea, hay una cosa importante en relación al procedimiento administrativo nuestro, que si nosotros constatamos estos indicios en la investigación, nosotros citamos una mediación dentro de la Inspección del Trabajo, que es obligatoria. Entonces, muchos de esos casos se solucionan en la mediación administrativa, donde lo que busca el servicio es que se repare ese daño que se le hizo a ese trabajador. Y ahí se termina, digamos, pues generalmente son disculpas públicas o se le realizan capacitaciones a los mandos medios de las empresas acerca de los derechos fundamentales, del acoso laboral en particular. Entonces, la mayoría de los casos que llegan a nosotros terminan administrativamente en la instancia de mediación. Ya hay un acuerdo entre las partes en que obviamente cada uno tiene que ceder, aquí en la mediación uno cede, pero nosotros procuramos de que el daño que se le hizo a ese trabajador sea establecido, reparado. Exacto. Marta, a ir cerrando, el tema es muy entretenido y me parece que nos podría dar para conversar largo porque más encima nos afecta a todos los trabajadores. ¿Qué pasa cuando hay un juicio y ya la persona se comprueba con un acoso laboral? ¿Hay algún castigo hoy día? ¿La legislación nos da alguna herramienta como para poder corregir a esa persona o al final termina en inmune, o sea, como... ¿Recibe algún tipo de sanción tal vez este empleador o la persona libre que... de polvo y paja ese que está acosando laboralmente? Como aquí lo más importante es que se repare el daño causado, el juez tiene la obligación en la sentencia de, junto con acoger, digamos, la demanda, la denuncia, de establecer las medidas reparatorias a que el empleador está obligado, con el objeto de restablecer la garantía que fue vulnerada. Puede cursar multa, incluso en algunos casos si el trabajador o el afectado lo demanda, se puede condenar al empleador por daño moral, ¿ya? Y en el caso de, hay una sanción que está fuera de las normas laborales, que es una sanción que establece la Ley de Contratación Pública, que todos aquellos empleadores que hayan sido condenados por prácticas antisindicales o vulneración de derechos fundamentales tienen prohibición de contratar con el Estado durante el plazo de 2 años. O sea, esa generalmente para las empresas, más allá de la multa que puedan ser condenados, es una sanción grave, sobre todo para aquellos que constantemente están participando en procesos de licitación con el Estado. Complicado. Marta Donaire, abogada de la Dirección del Trabajo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Palabras Simples.
Muchas Francisca. gracias, Marta, sí, por acompañarnos, gracias a ti también. Y bueno, esperamos que la hayas pasado bien y les agradecemos a ustedes siempre también por acompañarnos y los invitamos también a seguir todas las plataformas, del canal del Poder Judicial y a ingresar a nuestra página Poderjudicialtv.cl. poderjudicialtv.cl. Eso. Nos vemos y que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias.